En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Gracias. Junto al lago de Tiberíades, y se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Aquí hay un tesoro ya, como siempre en la palabra de Dios. Fíjense que es importante que tomemos el detalle que nos está diciendo Juan. ¿Quiénes son los que están allí? Simón Pedro, Tomás, Natanael, Santiago, Juan. No nos dice Santiago y Juan, dice los hijos de Zebedeo, que nosotros sabemos que son Santiago y Juan. Y luego, a propósito, dice otros 2 discípulos, discípulo 1 y discípulo 2. Digamos discípula para que haya diversidad. ¿Cuántos hay? 7. Ya Juan nos está indicando que está hablando de la iglesia, porque está hablando del número perfecto. Recuerden que hay 2 números, bueno, hay varios números perfectos, el 3, el 7 y el 12. Sobre todo porque estos números tienen que ver con el 3 y el 4 que ya hemos hablado aquí. El 3 tiene que ver con el tiempo, pasado, presente y futuro, 3. Y el 4 tiene que ver con el espacio, norte, sur, este y oeste. Por eso el número 7, que es la suma de estos 2, o el número 12, la multiplicación de estos 2, tienen que ver con el número de la iglesia o el número de la perfección. Entonces ya Juan nos está diciendo que hay 7, y entonces está viendo en estos discípulos la iglesia, estos 7 hermanos de la iglesia. Pero atención, no solo nos dice la cantidad de discípulos, sino también nos dice quiénes son. Porque entonces, si por un lado el 7 hablaba de cantidad, los nombres nos hablan de diversidad. Lo primero que nos dice Simón Pedro, el impulsivo, el jefe, el guía, el que orienta, el que manda, digámoslo así, el que es la autoridad, como lo hemos visto. Luego, ¿quién menciona? Tomás. ¿Quién es Tomás? Lo vamos a ver mañana, el domingo. Es el que logró superar la duda, el dudoso. Ahí también está Natanael, que es Bernabé, Tomás. Natanael, ¿se acuerdan? El israelita de verdad, dijo Jesús. Qué bonito, este sí es un israelita de verdad. El que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Bueno, estaba Natanael también. Luego estaban los 2 hermanos, Santiago y Juan, que Jesús, que en el Evangelio le ponen un apodo, porque fueron a evangelizar y no les hicieron caso, ¿se acuerdan, verdad? Y entonces se van donde Jesús y le dicen, Señor, pero no nos hicieron caso en ese pueblo, ¿por qué no mandas a llover fuego? Se paró ahí en Tibás y dijo, este pueblo que no se convierte, ¿por qué no mandas a traer fuego? Entonces se les llama a ellos los hijos del trueno, los hijos del trueno. Y luego vean qué detalle el de Juan, ¿verdad? Nos dice 2 discípulos, como si no supiera quién, como que si no supiera, Juan no fuera el de los detalles. Usted oyó, dice, la barca estaba a 100 metros, todo lo recuerda, pero es a propósito, no menciona, porque Juan nos está hablando en este caso entonces, por un lado de la cantidad y por el otro lado de la diversidad, para hablarnos que esos 7 que estaban allí, ¿quién era? La iglesia. La iglesia que ha tenido el encuentro con Cristo resucitado. Sigue diciendo el texto. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¡Ay, Pedro! Y miren lo que dijeron los demás. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Inmediatamente hay que recordar Lucas 5, cuando Jesús llamó a Pedro, ¿se acuerdan? Dice, y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Le dijo, no, Pedro, de ahora en adelante
Usted, pescados, nada, solo en las latas de atún, porque de ahora en adelante usted se va a dedicar a pescar, a evangelizar, a llevar almas hacia nuestro Padre Dios. ¿Y qué está haciendo Pedro? Pescando. Y no solo está pescando, como es líder, también detrás de él se vinieron los otros 6 a pescar. Aquí yo tendría que decir que sí, o sea, que hay una tristeza en Pedro porque Jesús había muerto, pero es la tercera vez que se le aparece. Ya Pedro sabía que Jesús estaba resucitado. Y vean la paradoja, sabiendo que Cristo está resucitado, tiene la tentación de volver al lugar donde ya el Señor lo había sacado. Y aunque parece una contradicción textual, para mí me parece una riqueza espiritual, porque yo me veo allí, yo ya sé que Cristo está resucitado, y no sé si parece pretencioso, pero estoy seguro que yo me he encontrado con Cristo resucitado, pero también como Pedro y con muchísima vergüenza, también me dan ganas de volver a pescar, de volver al lugar donde ya me sacó. Y yo me veo reflejado allí, porque quizá hay hermanos donde se han encontrado con Cristo y ya no vuelven al mismo lugar, pero también estamos los que, a pesar de tener la experiencia con Cristo, como que extrañamos el hombre viejo, como dice San Pablo, nos sentimos cómodos con el hombre viejo y regresamos al hombre viejo constantemente. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, es decir, la barca está por allá, Jesús está en la orilla. Pero los discípulos no lo reconocieron. Esto ya nosotros lo sabemos por qué, ¿verdad? ¿Por qué no lo reconocían? Ahí vimos ayer, porque el cuerpo de Cristo hay continuidad, pero hay descontinuidad. Hay cosas que conocemos del cuerpo de Cristo y cosas que no conocemos del cuerpo de Cristo, resucitado y glorioso. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Y ellos contestaron: no. Yo soy dos cosas. La primera dice que en la orilla. En la orilla significa en el borde. En la orilla significa que yo llego al límite. Cristo sigue acompañando a la iglesia de donde la puede acompañar. Claro, Cristo está con usted y conmigo. La presencia espiritual de Cristo a través del Espíritu Santo está con nosotros, lo vamos a ver ahorita. Pero la presencia de Cristo, como la segunda persona de la Trinidad, está a la derecha del Padre. Lo decimos en el credo cada domingo, pero nos sigue acompañando en el límite. En el límite significa ahí donde usted le permite. No va a pasar, no va a tirar la puerta. Va a llegar al borde de las posibilidades de Él, al extremo de las posibilidades de Él, hasta que nosotros y yo, ustedes y yo, le permitamos. Fíjense que, voy a devolver un momentito, gusta Juan de poner límites. Dice en la orilla, alguna traducción dice en la playa. La playa es la arena, pero no es el mar, es ahí, es el límite. Y dice al amanecer. El amanecer es el momento donde no es de noche, pero todavía no es de día, es en el límite donde está. Y le preguntan si hay pescado. Ellos les dicen que no. Es como una experiencia de constatar lo que nos pasa cuando volvemos al hombre viejo. Nos vamos a encontrar con esfuerzos sin frutos, esfuerzos sin frutos. Y Jesús repite algo que ya ellos habían escuchado. Entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. He subrayado ahí dos cosas: les dijo e hicieron. Hay una relación entre obediencia y abundancia. Atención aquí muy importante. Los hermanos no católicos siempre asocian abundancia con cuestiones materiales. Y creemos que si vamos a obedecer al Señor, vamos a ver abundante economía, abundante dinero. Que si somos obedientes a Dios y sembramos, una palabra que de pronto le gusta a nuestros hermanos, la abundancia realmente es de las cosas celestiales.
Hay una relación entre obediencia y abundancia. Usted no ve abundancia espiritual porque no tiene obediencia espiritual. En la medida en que usted sea desobediente, usted y yo seamos desobedientes, no vamos a ver la abundancia que pudiéramos ver en tal caso. Él les dijo, ellos hicieron. Él les dijo, ellos hicieron. Él les dijo, ellos hicieron. ¿Cuál es el consejo de la Virgen María? Hagan lo que Él les dice. Es decir, ¿quieren ver abundancia? Entonces practiquen obediencia. ¿Verdad? Abundancia y obediencia, obediencia y abundancia. Sigue diciendo el texto. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, qué bello esto, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Ustedes no sé si se extrañarán como yo varias cosas. La primera es que si estaban sin túnica, si Pedro estaba sin túnica, quiere decir que estaba pescando, decimos aquí, chingo. Estaba desnudo. Y a mí eso me llama la atención. Pero todavía me llama la atención de que está en la barca desnudo, bueno, posiblemente tapado sus partes nobles, pero desnudo, y él no va a venir con la barca, sino que se va a tirar al agua. Y para tirarse al agua, ¿qué hace? ¿Uno qué hace? Y se quita la ropa, pero ¿qué hace Pedro? Se la pone. Y Pedro, ¿qué es esto tan rarísimo? En vez de pescar con ropa, estás desnudo. Y en vez de quitarte la ropa para tirarte al agua, es que es algo muy importante. Y es que lo que sigue después de este texto es la triple confesión de Jesús de su negación. Y recuerden que ante Jesús, para que haya libertad, nosotros debemos reconocer nuestro pecado. Y aunque el juego de palabras fuera muy lindo de decir que nos presentemos desnudos ante el Señor que conoce nuestra conciencia, la verdad es que Pedro se quiere presentar reconociéndose culpable frente al Señor, reconociendo su pecado. Porque, ¿qué le pasó a Adán y Eva cuando pecaron? Se taparon. ¿Sí soy claro en lo que estoy diciendo? La sugerencia podría decir, presentémonos tal cual somos delante de Dios, desnudemos nuestra alma, sí, pero la referencia de Juan quizá aquí es, me presento como el Adán, como la Eva que ha pecado y por la vergüenza de su pecado ha tenido que taparse, y por eso se presenta delante de Jesús así. Dice, los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Todo tan pronto como salieron a la tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Ustedes no saben cuánto me gusta a mí este versículo. Me encanta, porque Papa Francisco menciona este versículo hablando de que Jesús es detallista, y me emociona pensar en este Jesús que piensa en detalles. Imagínense que aparece Jesús cocinándoles a sus discípulos, y no antes. Les está cocinando después de que lo abandonaron, después de que lo dejaron solo, después de que le prometieron la luna, ¿cómo es? El cielo, la luna y el mar. ¿Y cómo les paga Él todo ese desprecio, todo ese abandono? Con unos pescaditos con patacones, yuca frita y aguacate, potasio, ¿sí, verdad? Dice, y Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Jesús no necesitaba pescado. ¿Por qué? Él ya tenía ahí. Es más, ya estaban cocinados. Tenía el pan listo. Y dice, entonces Simón Pedro subió a la barca, arrastró a la orilla la red repleta de pescados grandes. ¿Por qué? Porque Jesús siempre tiene aquella intención de que en el proceso de salvación nosotros no somos pasivos, nosotros somos actores, protagonistas también de nuestro proceso de salvación.
Por eso, así como le dice a Pedro, traigan pescado, le dijo a que ellos llenen las vasijas de agua para hacer el milagro. ¿Ocupaba o no? No, no ocupaba. Les dijo a aquellos, muevan la piedra para resucitar a Lázaro. ¿Ustedes creen que para resucitar un muerto ocupaba que alguien le moviera la piedra? No. Traigan los panes. ¿Ustedes creen que ocupaba ver los pescados y los panes para multiplicarlos? No. Y le dijo al ciego, ve a lavarte a la piscina de Siloé. ¿Ustedes creen que necesitaba lavarse porque el agua estaba en el milagro estaba en el agua de Siloé? No. Siempre lo que Cristo le gusta o lo que Cristo está diciéndonos es que ocupa de nuestra entera actividad en el proceso de la salvación, que aunque no la necesita, la quiere. San Agustín había dicho, Dios que te creó sin ti, no salvará sin ti. Dios que te creó sin ti, ocupa que quites la piedra, que llenes el agua, que traigas los pescados, que te vayas a lavar a Siloé, porque esto es parte del 100 que yo pongo y del 100 que recibo de Dios. Dice, eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Varias teorías, 153 pueblos que se conocían, 153 especies de pescados que se sabían, 153 es la suma de todos los números del 1 al 17. Bueno, lo que sí implica es una gran diversidad. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Esto sí es bonito. Esto de verdad que es bonito. Ustedes dirán, ¿por qué no le preguntan? Yo no sé si les ha pasado que ustedes saben que es el Señor. Yo conté ya aquí que estando en el seminario muchísimas veces no tenía dinero para regresarme y que de pronto alguien tiraba debajo de la puerta, de la ranurita de la puerta, un sobrecito con una plata, 5,000 colones. Y yo veía el sobre y en vez de preguntar, ¿quién habrá sido? Yo sabía que ¿quién era? Es el Señor. Es el Señor. Cuando uno logra descubrir en las cosas que parecen casualidad la presencia de Dios, es que está viendo bien. Y a mí me encanta esto donde dice, nadie decía nada, pero todos sabían que era el Señor, todos sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio y también el pescado. Una clara alusión, ¿a cuál sacramento? A la Eucaristía. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. No que es un banquete esta palabra de Dios. Y eso que por encimita. Termino con 4 ofrecimientos que hace Jesús resucitado en este texto. El primero es el ánimo. 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 Recuerden que el desánimo es la enfermedad que te atacas tú mismo, desde adentro. Una persona que está autoatacada por el desánimo no se levanta, no lo intenta, no hace ningún cambio en su vida. Por eso Jesús desde la orilla dice, ánimo, ánimo, y me anima, me ofrece el ánimo, ¿verdad? Me ofrece el ánimo que viene de Él, de su resurrección. La segunda cosa es el consejo, aceptemos el consejo. Aquellos estaban intentando toda la noche y no habían pescado, y ellos aceptaron el consejo. ¿Qué les aconsejó? Tiren las redes al lado derecho. ¿Verdad? Que Jesús había dado orden a todos los peces que se pasaran de la izquierda a la derecha. Y estaban los peces del lado derecho, todos los peces agrupados ahí, ¿verdad? Y le preguntaban a Jesús, ¿en qué momento? Y Jesús les decía, suave, suave, ya casi, ¿verdad? ¿Y en qué momento? ¿Verdad? Y entonces en ese momento tiraron la red y todos los peces se tiraron. Y dice, este es el momento de fama. Tiraron, ¿verdad? Y quedaron allí. No dicen los nombres porque no se dio el reparto, solo dicen, ¿cuántos actores fueron? 153. Ahí seguro iba el salmón, la sardina. No, el salmón no hay en mar, ¿verdad? Ahora, pero es un lago. Sigan el consejo. Si la iglesia te dice perdona, eso es bueno. Si la iglesia te dice inténtalo, eso es bueno. Es el consejo de Cristo resucitado. El alimento. Cristo te ofrece alimento. No te desnutras.
¿Cuántas veces lo voy a repetir? Y no es para juzgar a nadie, y es a los hermanos que pueden comulgar, que no tienen ningún impedimento canónico. Acepta el alimento que Cristo te da. Y si tienes un impedimento, arréglalo. Y aunque la palabra de Dios es alimento, claro que sí, estoy convencido, la Eucaristía te nutre de una manera diferente. Si lo podés hacer, no lo pospongas. Si lo podés hacer, no lo alargues más, para poder vivir en la comunión plena a través del alimento que nos quiere dar el Señor. Y el cuarto y final que te ofrece es el fuego, un fuego encendido. Y yo espero que ustedes y yo, cuando oigamos fuego, ¿en quién pensamos? En el Espíritu Santo. Por eso la Pascua termina con fuego. La Pascua termina con la fiesta de Pentecostés. ¿Qué somos nosotros sin el fuego? Pues nada. Bueno, ojalá lleguen con ganas de repasar este texto en sus casas y estriparlo más así para sacar toda la riqueza que tiene la palabra de Dios. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a cantar.